Está en nuestros estudios el contraalmirante Luis Jaramillo, comandante de operaciones navales y expresidente ejecutivo de Petroecuador, para ejercer su derecho a la réplica. Contraalmirante, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la gentileza que ha tenido usted en recibirme en este prestigioso set. Creo que los hombres de honor siempre tendremos la oportunidad precisamente de poder precisar las verdades que lamentablemente no se dicen y que en un momento determinado puede distorsionar la imagen de una gestión de gente que lo hizo con absoluto convencimiento de que se sirve al país con el alma, con el corazón y sin ver intereses personales o intereses de grupo. Simplemente la responsabilidad que nos entregó el presidente Correa, a quien le agradezco personalmente que me dio esta oportunidad a mí y a los oficiales que estuvimos en la gestión, nos dio, por supuesto, la oportunidad de dejarle al país algo que yo considero positivos beneficios en términos de lo que es la empresa Petroecuador. A ver, empecemos viendo lo que aquí afirmó el viernes pasado el señor Henry Llanes, que es lo que motiva el derecho a la réplica. Veamos. Poner, por ejemplo, a personal de la Marina a que maneje la actividad petrolera, que requiere después del colegio 6, 8 o 12 años de estudio, de especialización en maestrías y posgrados. Era una enorme equivocación ponerlos a ellos que realicen políticas de explotación petrolera, políticas de producción, políticas de refinación y políticas de comercialización. Es como decirle a un ingeniero petrolero o un ingeniero geofísico que vaya a dirigir técnicas de guerra, técnicas de seguridad en el mar y que conozca todas las técnicas del mar. Ese será un absoluto fracaso. A ver, almirante, la Marina asumió mediante decreto de emergencia Petroecuador el 29 de noviembre del 2007 porque hubo la toma de las instalaciones en Sucumbíos. Según la Constitución, las emergencias duran 60 días, pero en este caso fueron 27 meses hasta febrero del 2010. ¿Considera usted que en Petroecuador se cumplió con las funciones específicas que ordena la Constitución para las Fuerzas Armadas? Bueno, en primer lugar debo manifestarle, doctor, que en cuanto a la precisión en la pregunta, fue una decisión política del presidente y nosotros, como usted comprenderá, bajo el principio de sujeción directa entregada a una autoridad con responsabilidad, tenemos que asumir esto que para nosotros fue una misión, un reto. Con relación a lo que dice este distinguido caballero, debo manifestarle que si fuese ese el concepto, entonces la empresa nacional de petróleos de Chile estaría desmoronándose porque tiene a un economista, el señor Rodrigo Azócar. La empresa Petrobras se estaría desmoronando porque tiene un economista, José Sergio Gabrieli. La empresa Ecopetrol de Colombia también se estaría desmoronando porque tiene a Fabio Echeverry como su presidente. Y la presidencia de la petrolera Uruguay ANCAP también se hubiera desmoronado porque tiene a un doctor cuya experticia es genética. Yo pienso en este minuto que él no está acertado en sus aseveraciones porque aquí no se trataba de ir a hacer perforaciones, de ir a hacer high tracks o procesos de recuperación, sino de administrar. Y cuando hablamos de administrar, obviamente que los oficiales que llegaron a cumplir esta meta lo hicieron con mucha responsabilidad. En primer lugar, porque hicieron una gestión por resultados, en condiciones en las que se procuraba obtener la máxima eficiencia y eficacia de esta empresa a través de la optimización y modernización de la infraestructura en todas las fases de la industria hidrocarburífera. De tal manera que yo considero que esa aseveración no es correcta, puesto que los oficiales que estuvieron, reitero, en la petrolera, más de uno de ellos tenía 1 y 2 maestrías en gestión empresarial. Ahora hay un asunto, que no es solamente el señor Llanes quien critica la gestión de la Marina en Petroecuador, es el propio presidente Rafael Correa que mediante oficio DPRO 10.122 de 27 de septiembre del 2010, dirigido a su sucesor en el cargo, el vicealmirante Manuel Zapater Ramos, entre otras cosas, le dice lo siguiente, dice: desde inicios de mi gobierno siempre se marcó como una prioridad estratégica el desarrollo de los campos maduros. Han pasado casi 4 años y hasta ahora el único campo que está siendo optimizado es Sacha. Dicho sea de paso, fruto de un extenuante seguimiento personal, dice el presidente. Este proyecto, dice, se ha manejado con tanta ligereza que ninguna de las fechas ofrecidas para la ejecución del proyecto se han cumplido. Ahora, lo cierto es que Sacha no ha funcionado como se estaba previsto, que el ministro Pastor está renegociando el contrato porque la producción incremental nunca se dio. Entonces, contraalmirante, ¿cuál es su réplica? Porque usted firmó justamente el contrato. Ya, en primer lugar tengo que decirle
que precisamente la aseveración del señor Llanes cuando dijo Petroecuador entregó el campo Sacha a PDVSA no es correcto. Lo que se hizo es la conformación de una empresa de economía mixta cuyo nombre es Río Napo, en la cual Petroecuador tenía el 70% de la participación y PDVSA el 30%. Y producto de la cual evidentemente se hizo una negociación y un contrato bien elaborado en mi criterio, porque lo que tenía como utilidad tanto Petroecuador como PDVSA estaba reflejado sobre la curva base de la producción. Y esto siempre se procuró que la recuperación de la rentabilidad del precio del petróleo sea favorable para el Estado ecuatoriano en función de un muy buen control ejecutado en las inversiones que se hacían. Pero hay un problema, fíjese usted que el ministro Pastor está renegociando. Escuchemos lo que dijo justamente el ministro Pastor en el mes de abril respecto a la renegociación de este contrato, porque no se han obtenido los resultados esperados. Entre los temas contractuales no es lógico establecer un costo para toda la vida del contrato cuando los costos varían en el tiempo. Por otro lado, se va a rectificar la curva base con un análisis de una compañía internacional. Aparentemente no refleja la realidad la curva fijada. Se van a contratar no 3 torres, 2 ya se contrataron ahora, estaban trabajando con una, van a haber 3 torres y para mediados de año 5 torres, con lo cual se incrementará la producción a los niveles esperados. Y finalmente, Petroecuador y PDVSA, sus socios, deberán hacer un plan de inversiones a mediano plazo, es decir, 5 años, dentro del cual necesariamente deberán incorporar inversiones en técnicas altamente costosas para las cuales fueron llamados tanto Petroecuador como el socio para tomar ese campo. Es decir que Pastor, como ministro, encontró que el contrato debería ser cambiado. No coincido con él, doctor. En primer lugar porque el contrato que hicimos, la gente que estuvo en el momento de la administración naval, no fue exclusivamente con gente de la Marina, lo hicimos con técnicos profesionales que trabajaban en petroproducción y creo que es muy importante también decirlo, Petroecuador no solamente que tuvo gente idónea, calificada, sino estos mismos técnicos que tienen experticia y muy bien lograda en países que no son precisamente el Ecuador, fueron los participantes directos en este tema de esta contratación. Yo lamentablemente no conozco cómo fue que se desarrolló ya la parte pertinente a la operatividad, que creo yo es en donde tuvieron problema. Pero, reitero, creo que con todo ese equipo humano de la empresa, que eran técnicos, ellos sí expertices en la elaboración de contratos y técnicos que en su momento hicieron varias corridas matemáticas, sacaron como resultado final lo que yo le había manifestado, doctor. Ahora, otro de los importantes encargos que tuvo Petroecuador fue renegociar los contratos petroleros con los operadores privados transnacionales. Y al respecto, en diciembre del 2009, cuando usted era presidente ejecutivo de Petroecuador, el presidente Correa dijo lo siguiente. Veamos lo que señaló el presidente. ASP, Agencia de Control de Contratos Petroleros de Petroecuador, que es la que tiene que dar seguimiento a estos contratos, mi orden fue: vamos a renegociar contratos, pero no permitan que me baje $1 de inversión ni un barril de producción. ¿Y qué hacen estos señores, entre comillas, de Petroecuador? Que estoy pidiendo nombre y apellidos para que pasen a la historia como los culpables de esto y tomar las acciones legales pertinentes. Yo decía, no, quiero invertir menos, y le reprogramaban y le permitía que inviertan menos. Era solo recadero de las petroleras privadas, periquitos que repetían lo que le mandaban a decir, corruptos que eran pagados por las petroleras privadas. Almirante, ¿quién se refiere al presidente? ¿Cuál es su réplica? La réplica es muy sencilla. En primer lugar, este grupo de gente no trabajaba, y quiero que quede claro, la responsabilidad de los contratos petroleros no era de Petroecuador. Definitivamente eso estaba a cargo siempre del ministerio. Por lo tanto, estas personas no estaban bajo la conducción directa ni del expresidente de Petroecuador ni de ningún oficial de la Marina. Este es un tema que se lo manejó en otro nivel y los niveles de la conducción son claramente definidos: políticos, estratégicos y tácticos. Pero si habla de políticos, entonces era bajo la orden del presidente. Yo pienso que ahí hubo una confusión que se derivó precisamente por dar demasiada libertad de acción e iniciativa a este grupo de gente que estaba trabajando en forma articulada y coordinada con el ministerio. Por eso le digo que creo yo que el error que se comete ahí es precisamente no ejecutar una buena función del control de lo que ellos estaban haciendo, pero eso no le correspondía Ahora, a justamente Petroecuador. de lo que usted dice, su antecesor, el contraalmirante
Fernando Zurita, respecto a la renegociación de esos contratos, en su carta renuncia del 21 de mayo del 2008, el presidente Correa dejó constancia de lo que usted dice. Dice, la renegociación de los contratos de exploración y explotación de petróleo siempre fue liderada por el ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga Zambrano, y su grupo de asesores, a pesar que es responsabilidad del presidente ejecutivo de Petroecuador firmar los contratos petroleros. Y más adelante añade, dice, es menester señalar que el ministro Chiriboga y sus asesores durante las reuniones posteriores, ni con los funcionarios petroleros del gobierno venezolano, ni con la firma de abogados Curtis, ni en otras privadas, jamás pudieron defender de una manera técnica y sistemática, por ejemplo, y no pudieron tampoco justificar la metodología y justificación para incrementar la variable precio base, que fue muy importante en los nuevos contratos. Tampoco pudieron y no pueden responder ante la pregunta de la obligación de las petroleras de discontinuar sus reclamos arbitrales ante el CIADE, y no se pronunciaron afirmativamente sobre el cobro de acreencias a las petroleras por concepto de ingresos extraordinarios por 882 millones de dólares, entre otros elementos. ¿Fue esto así, contraalmirante? Entonces, no. O sea, pero usted firmó y negoció Chiriboga, ¿cómo funcionó? No, a ver, doctor, yo no he firmado absolutamente nada de Usted no esto. firmó los... Y ese es un tema que se desliga de la gestión a la cual se me encomendó. Yo, como expresidente, desde mi periodo en que llego, que es prácticamente marzo del 2008, hasta haber concluido el periodo marzo del 2010, en ningún caso toqué el tema de contratos petroleros. Siempre estuvo eso a cargo del nivel político, es decir, en el ministerio. Y aquí vale una puntualización. Mire usted que navegar en mares tormentosos fue muy difícil. En primer lugar, se estaba fraguando una nueva constitución. La ley especial de Petroecuador había sido sometida a una revisión. Por otro lado, todo el marco jurídico legal no nos daba precisamente esa solvencia para poder actuar en términos de absoluta seguridad. Entonces, a cualquier hombre que navega en un buque con estas condiciones meteorológicas reinantes, total y absolutamente desfavorables, era realmente complicada la toma de las decisiones. Pero el negocio petrolero no puede pararse un día, doctor, porque cada barril de petróleo que dejábamos de extraer, el Ecuador perdía en ese momento entre 100 y 110 dólares, que para nosotros era sumamente importante, puesto que el presupuesto del Estado, usted sabe, se sustenta en lo que produce Petroecuador. Y en esos términos yo creo que hemos dejado una empresa consolidada, con bases firmes, para que precisamente la actual administración, basada en un plan maestro 2009-2015, pueda materializar planes, programas y proyectos que son importantísimos para los objetivos estratégicos al mediano y largo plazo. Y por supuesto, aquí lo que se imprime es la correcta direccionamiento de las estrategias que deban seguirse y la retroalimentación. Almirante, le agradezco su participación en contacto directo y también usted así ha tenido su oportunidad de ejercer su derecho a la réplica. Doctor, nuevamente le agradezco su gentileza y usted, como hombre de honor que es, sabrá entenderme el por qué yo el día de hoy tuve que venir precisamente a indicarle al país que los oficiales de Marina, en nuestro proceso formativo y en nuestras cualidades intrínsecas, lo que prima es el honor, la lealtad y el profundo compromiso con el país.